Amigos y amigas, bienvenido a mi canal, donde estaremos enseñando lo que es el idioma creol. Hay muchos haitianos que viven en los países donde hablan español y los habitantes de este país quieren hablar creol, pero no hay facilidad de aprender. Por esto estamos aquí en este channel que les vamos a enseñar lo que es el creol. Usted va a aprender mucho con nosotros. Suscribe a mi canal, que es Justin Robelus Pro Teacher, y ahí vamos a enseñarle a ustedes lo que es el creol. Vamos a comenzar con el alfabeto creol. El alfabeto creol tiene 32 letras. Usted sabe su idioma, no igual al creol. El creol tiene 32. Voy a leer 2 veces cada letra y la tercera vez usted va a repetir conmigo. Bien, iniciamos. A, repite conmigo. A, repite conmigo. Muy bien. B, repite. Muy bien. CH, repite. Muy bien. D, muy bien. E, repite. Muy bien. E, repite. Muy bien. E, repite. Ok. F, repite. G, repite. Muy bien. H, repite. Muy bien, va bien conmigo. I, repite. Muy bien. G, repite. Va bien. K, repite. Muy bien. L, repite. M, mira mi boca bien. M, repite así mismo. Muy bien. N, ahora con la boca abierta. N, repite ahora, ¿ves? Muy bien. NG, repite conmigo. Muy bien, va bien. U, repite. Está bien, eso es fácil. O, repite. Muy bien. O, ve la boca. O, repite a ver. Muy bien. U, repite que es igual al español. U, vamos. Muy bien. Un, es como tú dices un y la N se queda en la garganta. Vamos. Un. Muy bien. P, repite. Muy bien. R, escuche bien. R, repite ahora. Vale, muy bien. S, repite. Muy bien. T, repite. Muy bien. U, repite. Muy bien. V, repite. Va bien. W, repite. Muy bien. Y, repite. Z, muy bien.
¿Va bien? Ahora vamos a leer todos juntos. Bien, ustedes van a repetir conmigo. Bien, al pasito. Vamos. A, B, C, H, D, E, N, F, G, voy a buscar bien, G, H, I, J, muy bien, K, L, M, N, vamos a verlo. Aquí decimos M, cierro la boca, M, y aquí N, la boca se queda abierta. Bien, N, G, O, ¿ves? O, y aquí más grave, es decir, O, U, P, R, ¿ves? R, S, T, U, ¿ok? U, mira la boca bien. U, V, no me diga B, porque aquí tenemos B, puede ver B como de boca, cuando dice boca, es B, pero aquí tenemos V como de vida, ¿ok? Decimos V, aquí B y aquí V, W, se dice W, ok, dos V queda W, aquí hay una y aquí hay otra, por eso se dice W, Y, Z, muy bien, después de que nosotros terminamos de leer, bien, el abecedario, yo sé que tú aprendes, ¿verdad? Yo sé que tú sabes cómo leer el abecedario ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar algunas palabras para ir conociendo bien cómo formar palabras con el abecedario, ¿verdad? Vamos a comenzar con esa aquí. ¿Qué palabra vamos a escribir? Por ejemplo, vamos a escribir primera palabra es amba. Amba es debajo, ¿ok? Amba, debajo. Repite conmigo. Amba. Repite. Amba. Muy bien. Vamos ahora con A. Vamos a hacerlo con A porque es la primera, ¿verdad? Vamos a escribir, por ejemplo, esa palabra. ¿Ok? La calle, que es casa. ¿Ok? Casa. La calle. Por ejemplo, si yo digo, voy para mi casa, voy a leer la calle. La calle significa casa. Repite a ver. La calle. Muy bien. Ok. Ahora vamos, otra palabra también con la A. Vamos a escribir bank, donde guardamos nuestro chelito. Banco, ¿ok? Banco, ¿ok? Bank. Yo sé que te parece eso bien, vamos a ver. Bank, muy bien. Ahora vamos a seguir con otra palabra. Vamos a hablar con CH, ¿ok? Vamos a pensar, ok, vamos a escribir Shen. Aquí estamos usando diferente. Estamos usando CH y también E. ¿Ok? Aquí decimos Shen. Mira la CH aquí. Sh. Y luego EN, que es E, viene siendo Shen, que es perro. ¿Verdad? Perro. Shen.
Repítame. Shen. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con otra. Vamos a escribir Elef, que significa alumno, ¿verdad? Alumno. Tenemos aquí la letra E, y tenemos ¿ok? Diferente que Si ahora vamos a pronunciar eleva, ¿ok? Eleve. Repite conmigo, eleve. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a seguir con otra. Escribimos fi, ¿ok? Ahora estamos usando la F y la I. Fi, que significa mujer, ¿ok? Fi, repite, fi. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con otra. Si tenemos fi, vamos a ver cómo se dice hombre también. ¿Ok? Aquí tenemos garçon, ¿verdad? Garçon, garçon. Tenemos el sonido on aquí, ¿ok? Y tenemos a. Repite conmigo, garçon. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con otra. Ahora tenemos yuit. Yuit. ¿Cuál es el sonido de yuit? Yuit y la T viene siendo yuit. ¿Qué significa esa palabra? A ver si tú inteligente. Perdiste. 8. 8. Yuit, 8. Repite conmigo. Yuit. Mira tu boca que está diciendo yuit. Vamos a ver de nuevo. Yuit. Muy bien. 8. Ahora vamos a escribir otra palabra. Por ejemplo, lomo. Esa palabra, la gente no le gusta esa palabra. A ver si tú eres inteligente, dígame cuál es. Escribe un comentario para que me diga cuál es. Lomo, que es muerte. No te gusta la muerte, yo tampoco. Lomo, estamos usando ¿verdad? Y o, ¿ok? Que es lomo. Lomo. Repite conmigo, lomo, que significa muerte en español. Y por último, la palabra que vamos a escribir es Messi. Messi. A ver, ¿qué significa esa palabra? Gracias. Messi. Gracias. Ahora vamos a repetir esas 10 palabras juntos y luego para usted ir practicando. Amba. Repite conmigo. Amba. Lacai. Lacai. Bank. Bank. Shen. Shen. Eleve. Eleve. Fi. Fi. Garçon. Garçon. Muy bien. Yuit. Yuit. Lomo. Lomo. Y Messi. Gracias. No te olvides de suscribir a mi canal, darle me gusta y espere los otros videos que vienen. Muchas gracias. Chao.